Y este cambio de estatus es lo que se define como Benei Abraham. ¿Por qué? Porque ya nosotros, por los méritos de Mashiach, ya dejamos de ser Benei Noah. ¿Por qué? Porque ya nosotros no tenemos que guardar solamente las 7 leyes universales, sino que ahora tenemos que guardar la Torah de Moshe, a excepción de 5 mandamientos. Yo como hijo de Abraham, como justo de las naciones, debo guardar la Torah de Moshe, a excepción de 5 mandamientos. Que estos 5 mandamientos son los mandamientos del pacto para un hijo de Judá. ¿Cuáles son? La circuncisión, tefilín, tzitzit, mezuzá y el Shabbat como remembranza del pacto en Éxodo. Tefilín y tzitzit, cuando el Eterno dice, y estas palabras que yo te ordeno estarán sobre tu cabeza, las enseñarás a tus hijos cuando hablarás de ellas, cuando andes en tu casa, cuando andes de camino al acostarte, las atarás sobre los marcos de tu casa, es la mezuzá, sobre tus portones. Las pondrás como señal entre tu frente y entre tu mano. Son los tefilín. Esos son mandamientos dados, 5 mandamientos dados a los hijos de Israel, a los Benei Judá. Un Benei Abraham no debe guardar estos 5 mandamientos, pero sí debe guardar el resto de los mandamientos. Ahora, cuando nosotros analizamos los 613 mandamientos, estas leyes, esos 613 mandamientos, hay ley del sacerdocio, hay mandamientos dados para la mujer, dados para los hombres, hay mandamientos dados para los reyes, mandamientos dados a los profetas. Nosotros no somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que ser ¿de qué? Descendiente de Aarón. Hay mandamientos de la mujer, por consiguiente el hombre no lo debe guardar. Hay mandamientos dados al hombre que la mujer no debe guardar. Hay mandamientos a los reyes que ni el sacerdote, ni la mujer, ni el hombre, nada, porque son mandamientos estrictamente para los reyes. Entonces, de los 613 mandamientos, de estos 613 mandamientos, nosotros solamente guardamos aplicativamente como el 30%. Porque son mandamientos directos que van a nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice aquí, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanza contra los gentiles, no está hablando a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Hashem. Y esta ley de los mandamientos expresada en ordenanza es la ley que los judíos crearon para prohibir a un judío que se acerque a un gentil. El libro de los Hechos. El tema de que lo nombramos hace un rato, el tema de Cornelio. ¿Por qué el Eterno trata con Pedro por medio de un lienzo? ¿Entiendes? ¿Por qué el Eterno trata con Pedro por medio de un lienzo de animales impuros? Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué dice Pedro? Pedro no se levantó, mató y se lo comió. Dice, y de paso dice, ninguna cosa inmunda yo he comido jamás. Si Yeshua vino a anular la ley y Pedro era discípulo directo de Yeshua, ¿por qué Pedro no comió animales puros después que Yeshua murió? Dice, ninguna cosa inmunda he comido jamás, por un lado. Por otro lado, dice la voz, dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Y en lo que dice, no llames impuro lo que yo he santificado, tocan la puerta de Pedro. ¿Y quién era? El siervo de Cornelio. Si el Eterno no le hubiese mandado a Pedro este lienzo y le hubiese dado el mensaje de que no llames impuro lo que yo he santificado, ¿Pedro hubiese ido a la casa de Cornelio? No. Ahora, ¿dónde dice un mandamiento de los mejor dicho, en ninguno de los 613 mandamientos de la ley de Moshe está escrito que un judío no debe visitar a un gentil? Esa es una ordenanza rabínica. Es un cerco de protección
que crearon los rabinos, que en ese momento eran 18 mandamientos. ¿Para qué? Para que un judío no pudiera transgredir la Torá yendo a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque un gentil, cuando tú llegabas a la casa de un gentil, tú no tenías garantía si lo que el gentil estaba comiendo era animal sacrificado a ídolos. Entonces por eso era que estaba prohibido entrar a la casa de un gentil. El mismo Yeshua lo dice: en casa de gentiles no andéis, en caminos de gentiles no andéis, ni en casa de publicanos entréis. Entonces, cuando conciliamos todas estas cosas, número uno, nos damos cuenta que la ley de los mandamientos expresados en ordenanza no está hablando de la ley de Moshe. Está hablando de mandamientos que crearon los rabinos para crear un cerco de protección alrededor de la Torá. ¿Cuáles son los tres principios fundamentales que les enseñé al principio? Sed cautos en el juicio, hacer tantos discípulos como sea posible y hacer un cerco de protección alrededor de la Torá. Estos 18 mandamientos prohibían que un judío entrara a la casa de un gentil para no permitir que el judío pudiera llegar a transgredir los mandamientos literales de la Torá. Entonces, cuando Hashem le dice no llames inmundo lo que yo he santificado, no le está haciendo referencia a los animales que le mostró en el lienzo. Le estaba haciendo referencia específicamente al corazón de Cornelio. Por eso fue que Pedro después fue tranquilamente a la casa de Cornelio, pero si no hubiese tenido la revelación, no va, porque estaba prohibido. Por eso es que en Yeshua, los gentiles que se convierten a Dios ya dejan de ser gentiles, pasan a ser Bené y Abraham, el culto de las naciones, por obediencia al Dios de Israel, y empiezan a guardar los mandamientos. Pero todo esto comienza a darse para los gentiles a través de ¿qué? A través de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, ¿necesitamos a Yeshua? Sí, necesitamos a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es el instrumento que el Eterno usó para acercarnos a nosotros, al pueblo escogido por Él. ¿Quién es? Israel. Una pregunta, apóstol: ¿puede un hombre, un pastor, un apóstol, también hacer círculo de protección para que la iglesia, por así decirlo, no transgredan la Torá? Ya estos cercos existen. Que esto es lo que se conoce en hebreo como halajá o takanot. Los takanot son mandamientos alrededor de un mandamiento alrededor del mismo mandamiento, porque es un cerco de protección que crearon los sabios. Por ejemplo, literalmente la Torá dice: no cocinarás al cabrito con la leche de su madre. Lo dice el mandamiento: no cocinarás al cabrito con la leche de su madre. Hoy en día nosotros vamos a una carnicería y podemos comprar cualquier parte de una vaca, una punta trasera, y usted pudiera hacerla en estrogonoff con leche y champiñones y todas estas cosas, pero ¿por qué? Porque su conciencia le dice, en su conciencia usted no sabe si esa vaca o ese animal, la leche con la que yo lo voy a hacer es la leche de la madre de la vaca. Porque su conciencia, no hay nada que lo juzgue, porque usted dice, es muy difícil que esa leche sea extracto de la madre de la vaca que yo me estoy comiendo. ¿Entiendes? Pero hay posibilidades. Hay posibilidades, pero es muy difícil hoy en día. ¿Entiendes? Pero, ¿cuál es la halajá, el cerco de protección alrededor que crearon los sabios? No ligar carne con leche. ¿Para qué? Para salvaguardar tu conciencia. Y tú no estés pensando cuando te estés comiendo la carne con leche, tú digas, ¿será la leche de la mamá de la vaca? Oye, para que no te con esa conciencia, no comer carne con leche. Aparte de eso, que a nivel médico hay una contraindicación de que tú no puedes ligar carne con leche, porque la leche retarda el proceso de digestión en el cuerpo y la carne
retardar el proceso de digestión causa que la carne se fermente en el cuerpo y eso trae pesadez, de ahí vienen los problemas gástricos y todas estas cosas. Entonces hay una contraindicación médica que trae un veneno. Entonces la halajá no solamente nos ayuda a quebrantar el mandamiento, sino que también nos ayuda a traer un poco de salud a nuestro cuerpo. Otro mandamiento: no tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Las 4 letras sagradas: la Yud, la Hei, la Bat y la He. Es lo que literalmente la Torah dice: no tomará el Eterno tu Elohim en vano. Es específicamente estas 4 letras sagradas. Inclusive es tan delicado tomar el nombre del Eterno en vano, dicen los sabios, que donde tú escribes estas 4 letras sagradas no puedes botar la hoja, no puedes botarla, tienes que guardar. Ahora, ¿qué hicieron los sabios? Para no permitirlo. Mira, es tan delicado este mandamiento, que el nombre del Eterno solamente lo podía pronunciar una sola persona una vez al año en un día en específico, en el día de Yom Kippur, y lo hacía el sumo sacerdote. Aparte de todo, es que el sumo sacerdote no era mencionar el nombre como tal, porque cuando vemos en la costumbre hebrea, la Torah no se lee, la Torah se canta, y el nombre del Eterno se cantaba con una entonación específica. No era decir la Yud, la He, no, lo decían como, ni era Yahweh tampoco. La gente hoy en día dice: no, Yahweh es el nombre de Dios. No, eso no es el nombre de Dios. Jehová tampoco es el nombre de Dios. Entonces, la Yud, la He, la Bat, estas 4 letras sagradas tenían que ser mencionadas por el sumo sacerdote una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el lugar santísimo. Y lo mencionaban con una entonación en específico, y el sumo sacerdote enseñaba a su predecesor esa entonación para que él pudiera enseñársela a quien lo iba a preceder a él en tiempo después. Por eso es que cuando juzgan a Yeshua ante el Sanedrín, que el presidente en ese momento era Caifás, que no era descendiente de Aarón. Caifás era el sumo sacerdote en los tiempos de Yeshua, ¿sí o no? Pero usted ve que Caifás no era descendiente de Aarón, porque eran cargos políticos, no eran cargos religiosos, y eran cargos impuestos por el César, por Roma. ¿Por qué? Porque el Roma sabía que el pueblo hacía lo que el sumo sacerdote decía, y eran cargos políticos. Entonces, usted, cuando ahorita en Yom Kippur, cuando uno lee el Ser, en pleno Yom Kippur, hay una parte donde se nombra cuántos sacerdotes murieron antes de la destrucción del segundo templo, y cuántos sacerdotes murieron después de la destrucción del segundo templo. Porque eran cargos en los tiempos de Yeshua, era un cargo político. Por eso dice, ahí donde viene el texto que usted me preguntó hace rato, dice: a los suyos les vino y los suyos no les recibieron. Porque Yeshua era un rabino de la época, con autoridad. Cuando usted lee el Código Real y usted ve que, y se le acercaron los fariseos y le preguntaron: maestro, y se le acercó fulano y le preguntó, el mismo Nicodemo, que era un rabino de la época con autoridad, llegó escondido a encontrarse con Yeshua, a hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque Yeshua era un rabino de la época, y cuando dice el texto, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, solo dice la versión Reina Valera. Pero la versión hebrea dice: a los de su oficio vino, y los de su oficio no le recibieron, porque los que no recibieron a Yeshua fue la cúpula del rabinato. Pero el pueblo sí lo recibió, porque ¿quién fue que Yeshua alimentó con los panes y los peces? Bueno, era por eso que usted mencionó, porque ese estaba corrompido por la... Claro, estaba corrompido, yo no tengo la revelación de Dios. Mira, ningún sacerdote era desencarnado. ¿Sabes qué? El Eterno le dio una orden a Moshe a través de su suegro Yitro. Cuando Yitro llegó a donde Moshe estaba agotado,
Y Yitro le dijo, mira, vale, tú te estás desgastando el pueblo. Mejor crea hombres que juzguen entre los 10.000, después entre los 10.000 crear una subderivación para que ellos también pudieran legislar, que es donde vienen aquí los ancianos. Y pero el sumo sacerdote usaba un pectoral que se conoce como que con el nombre de los Urim y los Tumim. Los Urim y los Tumim. Este pectoral estaba compuesto por 12 piedras preciosas. Y encima de cada piedra preciosa estaba escrito en hebreo el nombre de las 12 tribus de Israel. No solamente estaba escrito el nombre de las 12 tribus en hebreo de Israel, sino que en las 12 piedras con el nombre de las 12 tribus estaban las 22 letras del alefato hebreo. Y el hebreo no tiene vocales, son 22 consonantes. Y después de la muerte de Moshe, ya Hashem no hablaba cara a cara con nadie. Hashem hablaba cara a cara solamente con Moisés. Pero después que Moshe murió, los casos difíciles los consultaban con los Urim y los Tumim. Sé que ellos oraban al Eterno y la Ruach HaKodesh del Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, venía y se postraba sobre el pectoral, y el pectoral iba sacando unas letras. Y estas letras iban dictaminando el juicio del Eterno sobre esa situación. Cuando el hombre no podía legislar, iba mostrando las letras. Hashem dice esto, pero Hashem no hablaba como el sumo sacerdote cara a cara. Pero en los tiempos de Yeshua, más nunca pudieron consultar a los Urim y los Tumim. ¿Por qué? Porque no eran descendientes de Aarón, para empezar. Caifás no era descendiente de Aarón y era sumo sacerdote. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Todo en los tiempos de Yeshua, cuando dice a los suyos vino, no fue que los hijos de Israel no aceptaron a Yeshua. Dice que cuando el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿cuánto no luchó esa mujer entre la multitud para acercarse a Yeshua? Lo dice la Torá. ¿Cuánto no luchó esa mujer para acercarse a Yeshua entre la multitud de gente? Entonces, los suyos no le recibieron. Sí le recibieron. Los suyos de Israel en su momento recibieron a Yeshua. Aceptaron su mensaje. Pero los que no lo recibieron fueron los de su oficio, el rabinato, la cúpula, es la que no recibió el mensaje de Yeshua. Entonces ya nos cambia la perspectiva de interpretar el texto. El panorama. ¿Ah? Cambia todo el panorama. Nos cambia todo el panorama de interpretar el texto. Igual cuando el tema de la mujer adúltera. ¿Por qué cuando Yeshua dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Por qué ninguno tomó la piedra y apedreó a la mujer? Porque según el mandamiento dice que cuando dos personas eran encontradas cometiendo una inmoralidad sexual, los dos tenían que ser llevados a los jueces. Por eso fue que lo llevaron a Yeshua, porque Yeshua era un rabino y un juez de la época que podía dictaminar juicio en un momento determinado. Pero Yeshua, ¿a quién llevaron nada más? A la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, Yeshua le dio el mensaje. Yeshua fue, bueno, ellos están pecando, ella pecó, pero ustedes también. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Él exoneró a la mujer, no, o sea, él asumió el pecado de la mujer, pero para poder juzgar conforme a la ley de Moshe tenían que traer a los dos. Ella pecó, sí, pero ellos también están pecando, porque pecar es transgredir la ley. Y ellos estaban transgrediendo la ley, ¿por qué? Porque no trajeron con ella al hombre que estaba cometiendo el pecado de inmoralidad sexual. Eso me hace recordar que cuando el Mesías estaba escribiendo en tierra, sería que se estaba recordando de Tamar en ese momento. Hay dos interpretaciones allí que cuando escribe en tierra. La interpretación muy común del cristianismo que en el piso hizo un pececito.
¿Se recuerdan? Es un pescadito. Y la otra interpretación, la interpretación era dice que él en la tierra hizo un 2, una letra Bet en hebreo. Al escribir la letra Bet en hebreo, él no le dijo a ellos exactamente, no le dijo verbalmente cuál fue el pecado. ¿Entiendes? Pero al escribir la letra Bet, que el valor numérico de esta es 2, cuando ellos vieron la Bet en el suelo, que el valor numérico es 2, ellos entendieron que tenían que haber traído el hombre. Por eso le dicen que este libro de pecado que tiene la primera piedra, ninguno tomó la piedra. Pero ni faltó a la Torah por haberle exonerado, como si no ve que hay una Torah la unión. Entonces, Yeshua viene a derribar todos estos argumentos de hombre, que a la larga era lo que le hacía daño a la enseñanza de la Torah en los tiempos de Yeshua. Y pudiéramos decir que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Nosotros estamos restaurando el mensaje de Yeshua, restaurando la identidad de Yeshua como judío. Y al restaurar la identidad de Yeshua, estamos restaurando la conexión de los no judíos con el pueblo de Israel. Debemos conocer el texto para darle una correcta interpretación en un momento determinado. Y más que interpretación, una correcta aplicación. Usted me hizo una pregunta. Sobre que nos aclarará la cuestión de Jesús en el cristianismo. Como Dios, él le dijo, quiero que le aclare. Este feminismo, Entonces, ya nosotros hoy en día pudiéramos decir que ya no somos hijos de Noé. ¿Por qué? Porque adquirimos un compromiso. Nosotros en nuestro llamamiento hemos adquirido un compromiso mayor con el Eterno. Y ya las 7 leyes universales son aplicables hoy en día, pero ahora tenemos más mandamientos que guardar. Son aplicables porque por medio de estas podemos conciliar la paz entre todas las naciones. Pero hoy en día tenemos más mandamientos y a través de estos mandamientos adicionales podemos acercarnos con mayor facilidad al Creador. Podemos conectarnos con mayor facilidad a Hashem. Escuchen algo, los mandamientos no nos aseguran la salvación. Si usted dice, yo voy a guardar este mandamiento para ser salvo, la motivación es incorrecta. Los mandamientos nos garantizan a cada uno de nosotros es santificación. Y dice la Torah, sin santidad nadie me verá. ¿Cuál es el secreto para la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que guarden los mandamientos. Hay otro concepto donde Yeshua dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen que Yeshua resumió la ley en estos 2 mandamientos. Que estos son los 2 mandamientos que debemos guardar. Si no salimos de ahí a guardar más cosas, estamos caídos de la gracia. Pero cuando analizamos estos 2 mandamientos y lo enfocamos más profundo, nos damos cuenta de algo importante. ¿Cuántos mandamientos entregó Moisés en el monte Sinaí? 10 mandamientos.
10 mandamientos. El primer mandamiento es recuerdo. Nosotros el primer mandamiento de la catequesis, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el primer mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 es recuerda que yo soy tu Dios quien te sacó de Egipto. El segundo mandamiento es no te harás imagen ni semejanza, no la que tenga el cielo, en la tierra, ni abajo en la tierra. El tercer mandamiento es no blasfemies. El cuarto mandamiento es guardarás el Shabbat como remembranza de la creación. Estos cuatro mandamientos, cuando los guardamos estamos amando al Eterno, porque son mandamientos que están ligados a Dios. Son mandamientos que están ligados a Dios. No idolatría, no blasfemia, guardar el Shabbat y no hacer imagen ni nada de lo que esté en la tierra. Son 4 mandamientos que van directamente a Dios. El quinto es honra a tu padre y a tu madre. El sexto es no matarás. El séptimo es no codiciarás. El séptimo es el octavo, no robarás. No cometerás adulterio. Y el décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estos 6 mandamientos están ligados aquí a la convivencia con el hombre. 4 a Dios y 6 a la convivencia con el prójimo. Si yo guardo estos 4 mandamientos, me estoy conectando con el Eterno. Según Yeshua, ama al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Cuándo yo amo al Eterno? Cuando guardo estos 4 mandamientos. Y el otro es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo debo amar a mi prójimo? Como yo pienso. Yo debo amar a mi prójimo es conforme a estos 6 mandamientos de Jesús. En esto, dice Yeshua, se resume toda la ley. Se resume. En esto se resume. Los 6 mandamientos que están ligados a la convivencia con el prójimo y los 4 mandamientos principales son los que me llevan a mí a amar a Hashem. Por eso dicen, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Que si yo amo a Hashem, guardo los 4. Si amo a mi prójimo, guardo los otros 6. Porque si yo amo a mi prójimo, no lo codicio, no le deseo mal. En esto se resume toda la ley. Entonces hoy en día la interpretación es que estos 2 mandamientos nada más, pero ok, están los 2 mandamientos, pero ¿cómo lo debes guardar? Yo amo a Dios a mi manera, pero lo amo. Yo le decía hace un rato que el griego, la interpretación del griego es lo que le ha causado mucho daño a la iglesia. Y más que todo en el tema de la fe. Porque la fe en el griego viene del griego pístico, pisteo, que es una fe universal. Todos creen en Dios, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo hoy en día cree en Dios. Pero la diferencia con la fe hebrea es que es una fe obediente. No solamente creer, sino que debo obedecer al Eterno. No solamente, o sea, no es creer nada más por creer, sino también debo obedecer a Dios. Porque todo el mundo hoy en día cree en Dios. Hasta los ateos creen en Dios. ¿No han escuchado la historia que dice, va en un avión con un cristiano y un ateo y van debatiendo que Dios no existe y que Dios sí existe y el avión tiene una falla mecánica y va a decir, notificamos que tenemos una falla mecánica en el avión y el avión viene para abajo. Y cuando ya está a pocos metros del suelo, el piloto da la noticia, ya hemos restablecido el motor y ya volvemos a la normalidad, ¿no? Y el ateo dice, gracias a Dios que el avión no se cayó.
Cada uno de nosotros debemos creer a Dios, pero obedeciendo. No es solamente creer por creer. Como yo le decía con el tema de Yeshua, a mí me enseñó un maestro, el Morea Miel de bendita memoria. El Rab Amiel decía: para mí no es solamente creer en Yeshua. No está el tema de creer en Yeshua, sino para mí lo más importante es que ustedes aprendan a defender la mesianidad de Yeshua. Porque hoy en día todo el mundo ha escuchado de Yeshua, todo el mundo cree en Yeshua, pero ¿quiénes tienen la capacidad de defender su mesianidad? Porque hoy en día no hemos tenido la necesidad de conocer argumentos para defender la mesianidad de Yeshua, porque estamos en un contexto cristiano, por decirlo de alguna manera, en un contexto occidental. Pero cuando se nos toque un judío o tradicional, que nos toque debatir, ¿qué argumento tenemos para defender la mesianidad de Yeshua? Hay que tener muy buenos argumentos. ¿Qué argumento tenemos? Por eso decía, citaba las palabras de nuestro rabino Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición esté sobre él. Con respecto al judaísmo tradicional y con respecto al cristianismo, la fe de Yeshua nos une, porque la fe de Yeshua es el mismo principio. ¿Y cuál es el principio de la Torá? Pero la fe en Yeshua nos divide. La fe en Yeshua con respecto al judaísmo tradicional nos divide a nosotros de ellos. ¿Por qué? Porque para el judaísmo tradicional, Yeshua es el que crea el cristianismo. Para el cristianismo, los judíos tradicionales fueron los que mataron a Yeshua y le causaron un daño muy grande a la iglesia. Sí. Estamos en medio. Los cristianos creen que queremos ser judíos y los judíos tradicionales creen que somos cristianos. Miren, esto me lo enseñó un hermano que él fue sacerdote católico. Una vez hablando de este tema, él me dijo: lo que le ha generado ingreso a la Iglesia Católica no es la deidad de Jesús. Para la Iglesia Católica no le importa que Jesús sea Dios. ¿Sabe qué es lo que le importa a la Iglesia Católica? Que si Jesús es Dios, María es la mamá de Dios. El culto mariano. Si Jesús es Dios y María es la mamá de Dios, María tiene mayor autoridad que Jesús. Ese es su hijo. Ese es el ídolo de la Iglesia Católica. Culturalmente somos criados maternalistas. Usted dice: mi mamá es lo más sagrado para mí. Papá puede ser que mamá es una. Entonces, cuando el ídolo es la madre de Dios, Matriarcado. ¿Sí? Nosotros estamos restaurando todo esto. Estamos restaurando la mesianidad de Yeshua. Estamos restaurando el concepto del Yeshua judío. Porque el Yeshua judío existe en la Biblia. El Jesús teológico no existe en la Biblia. El Yeshua judío es el que habla la Biblia, el que sus palabras van en armonía con Moshe. El Jesús teológico que habla en contra de la Torá de Moshe no existe bíblicamente. Es un dogma creado por la iglesia. Y nosotros estamos, diría la canción de nuestra época, deshojando la margarita. Deshojando la margarita para tener... Estamos nosotros purificando nuestro pensamiento bíblico para acercarnos con mayor facilidad al trono de la gracia. Limpiándonos de idolatría. Por eso es que nosotros necesitamos arrepentirnos, porque venimos de un concepto pagano, donde creíamos que Yeshua era Dios.
Yeshua era Dios. Ahora, si me pregunta usted hoy en día, yo mismo me voy a hacer la pregunta, ¿Yeshua es Dios? Si usted me pregunta, yo le digo, depende. Depende. Si es el concepto de Dios, de Dios occidental, no. De hijo de Dios occidental, no. Pero si es el concepto Ben Elohim hebreo, sí. Esto lo vamos a ir estudiando, pero el Yeshua judío, que nació del vientre de una mujer judía, y el mismo Pablo dice, Yeshua, yo soy enviado del Eterno. Yo soy enviado de Yeshua por la voluntad del Eterno. Dice Yeshua ben Yosef, hijo de José, según la carne. Romanos capítulo 1. Si Yeshua, una hermana una vez me decía, pero si Yeshua no es Dios, no hubiese logrado ser el Mesías. Le digo, ¿por qué? Y le decía, si Yeshua no es Dios, eso le da mayor importancia a su servicio. Más mérito. Tiene más mérito porque Yeshua, al igual que usted y yo, Yeshua tuvo la guerra con la mala inclinación. Al igual que usted y yo. Por eso dice el libro de Isaías, el niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa retener lo bueno y desechar lo malo. En realidad la religión cristiana le ha restado mucho mérito, porque hablan ahora del ministerio, no de los 30 años en su vida, en su vida. Que para que Yeshua lograra a la edad de 30 años que descendiera la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno en forma de paloma, y aquella voz que dio, este es mi hijo amado en el que yo me complazco, eso no fue que destapó una botella y fuera la propaganda egipcia, salía 30 años subyugándose a sí mismo, anulándose a sí mismo para que se cumpliera la voluntad del Padre en su vida. Por eso es que el concepto del reino de los cielos desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista hebreo es totalmente distinto. Ayer me preguntaba y me decía alguien, oye, por eso es que no me gusta, luego que estaba hablando de la foto. Bueno, viene una fiesta, pero no hay comida, hay que ayunar día y noche. Y entonces yo le digo, pero eso está bien. Eso acercándonos a Dios para martirizar este cuerpo, y es verdad. Día y noche no. Hablando de la festividad, el concepto de festividad en esta parte del mundo no es lo mismo el concepto de festividades que están en la Torá o que están en Israel, no es lo mismo. Es que bíblicamente existen dos palabras hebreas que definen la festividad. Uno es Moed, que es festividad. Y el otro concepto hebreo, la otra palabra hebrea es, que lo traduce como cita o encuentro. Y cada festividad es una cita con Hashem. Y nosotros, miren, como yo siempre enseño, Israel tiene, ¿cuántos años celebramos ahorita? 5.784 años estamos arribando ahorita según la creación de los cómputos métricos, según la creación de los... Sin meterlo bien, Los que están entre... Los que están ahí que no se contabilizan entre Malaquí y Mateo. Yo le llamo los diferidos, porque están ahí en stand-by. Pero imagínense. Si sumamos esos 210 años, ¿estaríamos en qué año? 5.994 años. Estaríamos a 6 años de los 6.000 años. Y comienza esta oración. A 6 años de los 6.000 años. Ay, papá. Y si para Hashem un día son 1.000 años, Ay,
papá dice, ay, papá. En 6 años vemos otra cosa. 6 años, pues eso será algo importante. Y el tiempo te No son especulaciones, ¿no? No son especulaciones, pero que no distan de la realidad bíblica. Dice la palabra que pasará más rápido para que los justos no vean sufrimiento. Pero si ya también puede ser todo está como. Necesitamos ver el texto hebreo, la Biblia hebrea, desde un punto, de una óptica hebrea, para poder cambiar la definición que tenemos por concepto. Empezando por el mismo Yeshua. Entonces los mandamientos lo que hacen es santificar Los mandamientos nos santifican. la salvación. La salvación es por gracia. ¿Entiendes? Nosotros no manejamos el concepto de salvo siempre salvo. Usted peca, se arrepiente y vuelve otra vez, y vuelve y se arrepiente. No, pero también trae bienestar a la vida, a la familia. ¿Sí o no? Si nos vamos a ir muy lejos, mira, el mandamiento del Shabbat. El mandamiento del Shabbat es principalmente trae renuevo a nuestra vida con un descanso. Descansamos en Hashem. Pero cuando le aplicamos al Shabbat el cerco de protección, son los mandamientos adicionales, y hacemos los panes, y las velas, y la sal, el pan con miel, el vino, la bendición a los hijos, ¿eso une a la familia o desune a la familia? Une a la familia. El mandamiento trae bienestar a nuestra vida. Los mandamientos traen bienestar a nuestras vidas. Los mandamientos son para conectarnos con Hashem, porque cuando vivimos en santidad, más fácil nos conectamos con la fuente de santidad. Yo lo diría, dicho de otro modo, tu recompensa por esa fe obediente es la salvación. Es la salvación. Es la salvación. No sé. Gracia y mandamiento van de la mano. Claro. ¿Y a qué vida, a qué principio se refiere cuando dice, usted lo ha citado, Mateo 19:17, que le dijo el Mesías al hombre, si quieres entrar a la vida, eso no es salvación, guarda mi mandamiento? El secreto para la vida eterna. Él está hablando del episodio aquel donde el joven le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, guarda los mandamientos. Yo todo lo he guardado. Bueno, vamos a hacer una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, ahí es lo mismo que venimos diciendo, o sea, tu recompensa es a la obediencia a los mandamientos, que es lo que yo interpreto del More hoy, la salvación, es esa gracia que obtiene. Ahí yo he explicado varias veces el pasaje bíblico. Hay un punto importante allí que es el concepto hebreo de evangelio. Buenísimo. Porque eso lo conectamos con el concepto de evangelio, porque el evangelio es la vida, muerte, resurrección de Yeshua, y que a través de él podemos conectarnos con Hashem. Es el concepto que nosotros manejamos como evangelio. Otro concepto es las buenas nuevas de salvación. Pero si Yeshua dice, creed en mí, a una generación que conocía la Torá, ¿cómo le dice creer en el Evangelio, que son las buenas nuevas, a una generación que conocía la Torá? Y él le dice creer en el Evangelio, pero él no había muerto. ¿Qué mensaje le está dando a su generación, a lo que tenía enfrente cuando él no había muerto? Que guardaban Torah. Que guardaban la Torá. Porque en los tiempos de Yeshua eran más los que guardaban la Torá que los que no guardaban la Torá. Por eso es que el mismo pasaje que yo nombraba hace rato, el tema de la mujer con el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre, ¿de dónde sacó ella? ¿Cuál fue la esperanza de ella? Tocar el borde de su vestido.
¿De dónde Pero sacó eso? desde el punto de vista hebreo, no era tocar el borde, era tocar los tzitzit. Los tzitzit son los flequillos que uno de las 5 señales del pacto. Son 4 flequillos que iban a lo largo de la vestidura. Ahora, está escrito en los profetas donde dice que el Mesías traerá, dice la versión Reina Valera, el Mesías traerá sanidad en sus alas. La versión Reina Valera lo dice así, la versión hebrea del Taná dice el Mesías traerá sanidad en su tzitzit. Otra versión dice traerá sanidad en su manto. Entonces, ¿cuál era la esperanza de la mujer del flujo de sangre? La esperanza era este texto. Y decía, si tan solo tocara su borde, su manto, yo seré sano. Sí. Pero ella tenía la fe en qué? En el manto. Que el Mesías. Ella tenía la fe en el texto dicho por el profeta, Confiando que era el Mesías. confiando que era el Mesías de Israel. Debemos mantener, mire, consciente y presente constantemente el concepto hebreo de Mashiach desde el punto de vista hebreo. No es el mismo concepto desde el punto de vista cristiano. La misión del Mashiach desde el punto de vista hebreo y la misión del Mashiach desde el punto de vista cristiano no son la misma. Desde el punto de vista hebreo hay, a nivel de la Torá ofrece un Mashiach con 2 funciones. Un Mashiach con 2 funciones. La función del Mashiach ben Yosef y la función del Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef es el Mesías sufriente que nos habla del libro de Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Mesías ben David, Mashiach ben David, es el Mashiach que reinará en gloria. Israel, en los tiempos de Yeshua, esperaba el Mashiach, pero a causa de la opresión por el Imperio Romano, tuvieron una mala lectura de la función del Mashiach. Es más, el mismo Hashem le dice a través del profeta, y está escrito también en el Talmud, dice, si Israel se arrepiente de su pecado, yo les enviaré al Mashiach ben David. ¿Cuál es el Mashiach ben David? El Mesías hijo de David, que triunfará en gloria y libertará a Israel de no importar toda la esclavitud y de la opresión. Monarca, para establecer el reinado. Pero el Mesías sufriente es el que a través de él no solamente alcanzaría a Israel la redención, sino toda la humanidad. Y gracias al Eterno, que Israel no aceptó a Yeshua en ese momento. Porque si no, como decía hace un rato, no estuviéramos aquí hablando de Biblia, porque ya se hubiese cumplido todo el plan de redención del Eterno. Porque principalmente el plan de redención del Eterno es restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso decía, y hay otras ovejas que no son de este redil y esas debo traer, decía el mismo Yeshua. Entonces debemos mantener estas dos funciones del Mashiach a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque el Mashiach sufriente, que habla Isaías, el libro de Isaías, es el que por medio de él conciliamos la paz, y a través de su muerte nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Eterno. Porque por sus méritos es que tenemos acceso. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos y miembros de la promesa. Somos parte del pueblo de Israel. Dice Romano, dice que fuimos desgajados, fuimos cortados del olivo silvestre de las naciones gentiles, injertados en el olivo natural, que es el propio Israel. En el momento de la redención hay un texto importante, que cuando Yeshua ve a Natanael orando en la higuera, Yeshua le dice, he allí un verdadero ¿qué? Israelita. Yeshua no dijo, he ahí un verdadero judío. Y en quien no hay engaño. Yeshua dijo, he ahí un verdadero israelita. No dijo un verdadero judío.
un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque cuando la Torá marca nuestras vidas y transforma nuestro intelecto espiritual, emocional y físico, ya nosotros somos israelitas, somos embajadores de Israel, donde nosotros nos presentemos. Somos embajadores de Israel, enviados por el Estado. O sea, no se quiere referir a la nación, sino Es que a la promesa. Y la tradicional se refiere a eso, era un reino de los cielos. nosotros somos embajadores. Primero pregunta. Tambor se me pregunta, y es curioso que este es un proceso donde tenemos que ir aprendiendo a dedicar cosas, ¿no? Lo que no se menciona siempre es lo que ocurre luego. Cuando Yeshua le dice, ¿qué haga el joven? Vende todo, hace la pobre, sigue. ¿Qué hace él? ¿Qué hace el joven? ¿Enriquece? ¿Se da la vuelta? Sí, se da. Hay más que ver la parte de, no sé qué, hay que ver con óptica hebrea, ¿no? La enseñanza que está ahí en el mensaje. Va a quedar la parte de pensar, pero lo que dice es que si se mueve cuando tenemos salvamos todo lo demás, es ver que a veces creemos que hacemos todo, no, somos correctos y intachables. Y dice que este muchacho, al negarse a su riqueza, está siendo idólatra del dinero. O sea, no está comiendo como te decía, yo cumplo todo porque hago esto y todo lo demás. Había idolatría. Ese dinero, porque fue capaz de desprenderse de por el reino. Entonces, en vez de ver la parte del mandamiento, hay que ver el mensaje que está allí. Que Yeshua está diciendo el mensaje era no, obedece mandamiento para ser salvo. Realmente estás buscando esa santidad para tu salvación. Ese es el no te engañes a ti mismo. Ese es el mensaje que hay que ver ahí en esa enseñanza. Que hubo idolatría en su corazón, por tanto, yo creo que estaba diciendo. Estamos claros con el concepto de veneno. Estamos claros de qué somos y qué papel jugamos hoy en día conforme a la promesa de la Torá. ¿Quiénes somos? Somos justos de las naciones, hijos de Abraham. Somos Bene Abraham. Como dice el rabino, es mejor ser un buen Bene Abraham que un mal Bene Judá. Y esto lo dice el rabino porque hay mucha gente que llega a este concepto y empieza a estudiar y dice, no, ya yo quiero hacer mi conversión al judaísmo. Pero entonces ya cuando hace la conversión al judaísmo hay mandamientos que aplican después que hace la conversión y no los puedes guardar. Entonces quedas mal. Por eso dice, es mejor ser un buen Bene Abraham que un mal Bene Judá. Estamos aquí, creemos en el mensaje de la redención de Yeshua. Creemos en que encontramos la gracia del Eterno a través de la sangre derramada en el Cordero, en el madero. Porque entonces son promesas dadas que están en la Escritura. Y nuestra esperanza se fija en lo que está escrito. Pero debemos saber cuál es la misión que debemos cumplir en este mundo. Y no apresurar los tiempos. Porque a lo mejor no sabemos hoy en día si somos descendientes de judíos. Pero a lo mejor nos enteramos el día, pasado el tiempo, que sí soy descendiente de judíos y debo hacer las cosas, pero hacer las cosas con una motivación correcta, como decimos en hebreo, con una cabana correcta. ¿Una motivación para qué? Porque hay hermanos que me decían, no, yo me quiero circuncidar. Me decían, ¿qué te motiva a ti a circuncidarte? No, que quiero ser parte del pueblo de Israel. Eso es una motivación incorrecta. Porque el simple hecho de usted creer en Yeshua y aceptar la Torá, ya usted es parte del pueblo de Israel. Ya usted es parte del pueblo de Israel. Usted no necesita circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Yeshua. Y por querer en la Torá, usted ya es parte del pueblo de Israel. O sea, hoy en día nosotros podemos decir, ¿somos parte del pueblo de Israel? Sí somos. Sí somos parte del pueblo de Israel. Pero tenemos limitación. Y la limitación es conforme a mi llamado. La limitación no la defino yo.
Porque si la limitación la defino yo, créanme que me quedara guardando las 7 leyes universales. Porque son más fáciles de guardar desde el punto de vista práctico. Pero como yo quiero, y al igual que nosotros, todos los que estamos aquí, queremos acercarnos al Eterno y queremos que cada día nuestra conexión con el Eterno vaya en aumento, necesito guardar mandamientos. Un mandamiento te lleva a guardar otro. Y así como un mandamiento, enseña a los sabios, te lleva a guardar otro, una transgresión te lleva a otra transgresión. Mantengámonos fieles a la promesa dada de la Torá, mantengámonos fieles a los mandamientos y mantengámonos, como dice el libro de Apocalipsis, creamos en lo escrito por Moshe y mantengamos el testimonio de Yeshua para poder mantenernos en el tema de la gracia. Es importante. Una pregunta, esos 5 mandamientos que guardan los Beneí y Judá, ese del Shabbat. Me parece que el Shabbat tiene 2 implicaciones. Una es guardar el Shabbat como remembranza de la creación. Que es lo que nosotros Estamos haciendo. y el otro, El Shabbat como remembranza, como señal del pacto, tiene otros mandamientos que le aplican. Tiene mayor demanda. cercano Entonces, por ahora, mientras vamos a procurar guardar el mandamiento como remembranza de la creación. Lo dice la Torá, 6 días trabajarás y el 7º descansarás y lo dedicarás al Eterno. ahí se me abre como más de compás cuando el Mesías le hizo la sanación a aquel hombre y después se fue con el lecho y lo digamos que no se puede sanar, me imagino que en Claro, cuanto él le dijeron que está. La Torá no dice, no hay un mandamiento de los 613 mandamientos que tú puedas hacer el bien en Shabbat. Yeshua sanó al paralítico en Shabbat. Entonces le preguntó, ¿es lícito hacer el bien en Shabbat? Es lícito, es válido. ¿Entiendes? Porque no hay ningún mandamiento que te prohíba a ti de los 613 mandamientos, la ley de Moshe no hacerlo. Por eso es que nosotros decimos con respecto a la Torah oral, y mantenga esto presente, enseña a nuestros rabinos que la Torah oral para nosotros es aplicativa, pero no normativa. Es aplicable siempre y cuando no el texto que queremos aplicar no contradigan los dichos de Yeshua y de su emisario. No es normativa, pero sí aplicativa. Es aplicativa pero no normativa. Se aplica en el tema del Shabbat. Usted no va a conseguir un mandamiento de los 613 mandamientos donde te diga que tú tienes que guardar el Shabbat y encender 2 velas, poner 2 panes, usar sal, usar miel, el vino. No lo vas a conseguir porque eso no está. Eso lo hicieron los sabios para embellecer el mandamiento del Shabbat. Que es válido. Que es válido. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley de los mandamientos, es aplicativo porque Yeshua tampoco contradice eso. Yeshua al contrario, Yeshua lo guardaba. Una pregunta, hermano, ya que habla de eso. Una vez le hice una pregunta al apóstol, y yo le decía, yo guardo el Shabbat, yo lo tengo guardando mucho tiempo, desde que aprendí con el apóstol César, y yo le digo al apóstol que yo lo hacía así, y él me dijo que eso no, yo lo hacía pero sin lo implemento. Mire, Ya usted puede, ajá. Entonces él me dijo, pero yo no tomé eso y lo seguí haciendo, pero yo he visto, ¿entiendes? Que me ha funcionado, ¿verdad? Porque lo guardo yo solo. Ahora no sé si eso está mal, cada uno. El mandamiento literal es descansar. Eso. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás y lo dedicarás al Eterno.
Y así como el Eterno, que creó todas las cosas, descansó en el séptimo día, nosotros debemos, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza al Creador, si Hashem creó todas las cosas y descansó el séptimo día, y yo quiero parecerme a Hashem, ¿qué debo hacer? Descansar al séptimo día. ¿Bien? Yo descanso al séptimo día. Es el mandamiento. Como remembranza de la creación. Ahora, está el tema de los panes, la miel. Yo defino esto como, ¿usted tiene esposa? Sí. Bendito el Eterno. Yo también tengo la mía. Es como cuando nuestras esposas son hermosas. ¿Entiendes? Pero cuando nuestras esposas se arreglan para nosotros, se ven más hermosas todavía. Tengo 47 años con ella. Voy para 16. Ahí vamos. Pero cuando nuestras esposas se arreglan para nosotros, dejan de ser hermosas, ¿no? Más bien realzan su belleza. Lo mismo sucede con el Shabbat y los elementos. Los elementos del Shabbat es para realzar la belleza del Shabbat. Y cada mandamiento, cada elemento que se usa en la cena del Shabbat, se usa con la intención de rectificar un pecado que cometieron nuestros padres. Cuando lo guardamos así es distinto. Cada elemento que se usa en la mesa del Shabbat lo usamos con la intención de rectificar un pecado que cometieron nuestros padres. ¿Cómo es esto? Según nuestro contexto, ¿cuál fue el fruto prohibido? El antiguo contexto. La manzana. Según Según la Iglesia Católica, la manzana. la manzana. Sí, que la manzana. La manzana. Entonces, bíblicamente hay dos interpretaciones. Esto está como el cuento de los judíos que lo querían sacar de un pueblo. No sé cuánto han escuchado la historia. Querían sacar a los judíos de un pueblo católico. Entonces, el poquito judíos que estaban ahí contradecían lo que ellos enseñaban y querían sacarlo del pueblo. ¿Cómo hacemos si no lo podemos sacar así a los golpes? Bueno, el católico dice, bueno, vamos a retarlos a un debate bíblico. Si nosotros ganamos, ellos se van. Obvio que vamos a ganar. Nosotros tenemos la verdad. Y si ellos pierden, ellos se van. Le mandan la carta a los judíos y los judíos, mira, esto es una trampa. Si ellos ganan, nos tenemos que ir. Y si perdemos, nos van a matar. Es una trampa. ¿A quién mandamos? Oye, empezaron a debatirme. Tú no, yo no voy a ir. En esos momentos entró el conserje. Todos se ven la cara y dicen, vamos a mandar el conserje. Y el conserje, y abajo decía una letra pequeña que decía, el debate va a ser en señas, cada uno en una tarima. El monje católico, el sacerdote católico y el conserje de la sinagoga judía y de la. Entonces el católico dice, le hace así, y el conserje le hace, y el sacerdote se tiembla. Y el monje, el sacerdote, en la segunda ronda le hace, y el consejero le hace, no, este hombre es muy sabio. La segunda llegó y el sacerdote le saca una manzana, y el consejero le saca un palo. Y el sacerdote, se acabó el debate. Nos perdimos, se acabó el debate. Cuando el sacerdote se reúne con los católicos, le pregunta, mira, ¿qué pasó? No, vale, yo le dije que Dios son tres. ¿Y qué te dijo el que también era uno?
Después le dije en la segunda ronda, le dije, Dios está en todos lados. Y él me dijo, y aquí también está. Y le saqué el mensaje, le saqué la manzana para recordar el pecado original y me sacó el pan que quita el pecado del mundo. Un hombre muy sabio. Al otro lado, llegué al consejo y le dije, mira, ¿qué pasó? Ay, no sé. Yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Pero qué te dijo él? Él me dijo, te doy 3 días para que te vayas de aquí. Le dije, y que me des uno. Después la segunda ronda me dijo, no los quiero ver aquí. Le dije, de aquí no me mueve nadie. ¿Y qué pasó después? Él sacó su almuerzo y yo saqué el mío. ¿Qué nos enseña esto? Que según el contexto interpretamos las cosas diferentes. Cada elemento del Shabbat nos ayuda a nosotros a rectificar un pecado que cometieron nuestros padres. El pecado que según la Iglesia Católica el fruto prohibido era la manzana. Pero bíblicamente hay 2 interpretaciones. Uno es el fruto de la vid y otro es el fruto de la higuera. ¿Por qué? Porque cuando ellos transgreden, dice que Adán cubrió su cuerpo con hojas de higuera. Entonces, para nosotros, dice después, cuando Noé salió del arca, ¿qué hizo Noé? Plantó una viña. ¿Con qué intención Noé plantó una viña? Para hacer kiddush, santificar el nombre del Eterno. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé no era el encargado de rectificar el pecado de Adán en la humanidad. ¿Y qué hizo Noé? Se embriagó. Por eso dice, para nosotros los nexaritas, hubo uno que dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los papas. Si interpretamos eso, decimos, yo soy la verdadera, yo soy la correcta rectificación del pecado de Adán. Por eso Pablo dice que por cuanto el pecado entró por el primer hombre, viene por la rectificación. La rectificación de ese pecado viene por el segundo hombre. Entonces, para nosotros, el fruto prohibido fue el fruto de la vid. Cuando hacemos kiddush con el fruto de la vid, estamos rectificando el pecado que cometió Adán en nuestra casa. ¿Entiendes? Usamos la sal, porque la sal es una señal de pacto eterno. En los tiempos bíblicos, los pactos se hacían con sal. La gente agarraba un puñito de sal, quedaban en un acuerdo, uno agarraba un puño de sal en una mano y el otro en otra mano y transaban las manos. Y cuando se disolvía ese pacto, cuando uno de los dos pudiera nuevamente separar los granos de sal y darle a cada uno la porción que tenían antes de unirla. ¿Cuándo se hacía? Nunca. Entonces, usamos miel porque la Torah dice que la Torah es más dulce que la miel. El pan trenzado, hay una interpretación que dice que representa a las 2 casas de Israel. Entonces, cada elemento nos permite a nosotros, las velas